Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que ya quieren que terminen los playoffs. Mi nombre es Sergio Rabinal y me acompaña una semana más Javier R. Rodríguez, el astenio, el migrañoso, el dolorido de las tripas. ¿Cómo estamos, Javi? Sí, el golpe de pulso. Nunca antes habría tenido tanto sentido el cómo estamos. Sí, bien. Ahora ya bien. Hace 12 horas estaba hecho un puto trapo. Pero aquí asumiendo mi nuevo rol, porque generalmente durante estos 2 años has sido tú la locomotora del podcast y yo el vagón que va a remolque, nunca mejor dicho. Pero ahora, desde un punto de vista anímico, porque no hablo de trabajo, simplemente anímico, soy yo la locomotora de nuestro programa. ¿Qué tal estás? Estás en estas últimas semanas más locomotora que yo. Hoy voy más a vagón. La verdad es que... Y eso que los playoffs han empezado y tengo ganas de ver los partidos. O sea, me he visto todos los... estamos grabando domingo por la mañana, me he visto todos los partidos que ha habido hasta este momento. Y planeo hacer lo mismo con los de hoy. Pero... no sé. A mí esta última Semana Santa no me ha terminado de sentar bien del todo. Eso ha sido por el cambio de tiempo. Hubo ahí un par de días que nos engañaron que iba a hacer sí, bueno, manga claro, corta, tal cual, y luego repetirla. Yo tengo astenia, yo de eso entiendo. Y luego... Cambio de tiempo que me ha impedido irme al pueblo. Igual estoy como amargado como los señores mayores. Básicamente. Es como cuando eres un niño pequeño y te llovía y no puedes salir a la calle y estabas dando por culo en casa. Pues o sea, ahora mismo ese señor eres tú. Sí, efectivamente, soy ese señor enfadado y mayor. No quiero estar en Soria. Yo querría estar en Soria, la verdad, estaría mucho más feliz. Te quería preguntar... De hecho, dime. perdona que te interrumpa, puedes saberlo bien o lo mal que estás de estado de ánimo por la cantidad de veces que te hago burla en el podcast. Ya, puede ser. Que le paso de broma. No quiero estar aquí. Qué fácil es meterse con un niño que ha sufrido bullying, ¿eh? Para nada. Ahora ríete. Que te iba a hacer una pregunta, pero claro, como los Celtics todavía no han jugado, tú en realidad no has empezado los playoffs. Pero ahora que llevamos, menos de 24 horas de arranque de postemporada, ¿qué sensaciones te ha dejado estos primeros compases? Porque hemos visto a los Lakers, hemos visto a los Knicks, hemos visto a Denver contra Clippers, que fue un partidazo, y luego el desastre de Milwaukee Bucks. He visto todo en directo menos los Lakers, que lo he visto esta mañana, y mi sensación es, joder, ¿cuánto sé de esto, Porque no he fallado nada. Solo he fallado, como siempre, los Lakers, pero bueno, ahí siempre se mezcla el saber con la superchería. Pero sobre todo me llamó la atención lo que más evidente veía y en contraste lo que más me parecía que era la sensación de la gente en sentido contrario, que es el hecho de que los Pacers, ¿qué más tienen que hacer para que la gente se los tome en serio? A mí no me terminan de molar. O sea, quiero decir... No, a mí no me molan nada. A mí no me molan, no me molan. No me gusta cómo juegan. Pero es que ganan. Y no solamente ganan, sino que... A ver, es que también igual los Bucks son un accidente en movimiento. Vale, pero aquí, por ejemplo, ha habido muchos años de estar lamiendo el culo, con razón, nadie me lo interprete, a los Miami Heat y dice, es que Indiana no mola verles. A los Heat, mucho menos. Hombre, es que los Bucks son un accidente en movimiento. Bueno, los Heat también le ganan un accidente en movimiento. Hombre, es que Jimmy Butler crece en playoffs. ¿Y Nembhard? ¿Por qué Nembhard se convierte en Michael Jordan cuando llega el mes de abril? Y TJ McConnell. Sí, pero TJ McConnell, tú ves que, bueno, un tío apañadito, pero Nembhard, yo no lo he visto, yo no le recuerdo un partido bueno en temporada regular a este hombre. Y es llegar al playoff y dices, pero nada, es el mayor especialista de esta liga. ¿Sabes que yo a Andrew Nembhard le entrevisté cuando tenía 17 años? ¿En serio? Sí, cuando estaba con la selección canadiense. Ostras, claro, normal, es que... Llevo bancando a Andrew Nembhard 10 años. Es que no hay cosa que no entrevistes que no vaya para arriba, Sí, porque de hecho hace unos meses entrevisté a un entrenador de ACB que llevaba 1 año y pico sin trabajo y a los 2 días lo ficharon en un equipo ACB. Ya,
Sin embargo, me entrevistaste también para el despacho y cerramos a los 2 años. Ya ahí fallaron cosas. Bueno, pero es que realmente eso ya Bueno, estaba condenado. sí. Y hablando de condenas, hablando de conjuntos y equipos que están en desaparición en realidad, hoy le queremos dedicar este episodio número 53 para echar la vista atrás un poquito y hablar de un sueño, uno que duró 40 años, antes de convertirse en una pesadilla que supuso su final. Hoy hablamos de Seattle, de los Sonics y la NBA. Hablemos del rapto. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Rockets misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They ever run you like that? Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Una ciudad es solo eso, un término municipal. Pero un equipo que juega allí tiene la capacidad de elevar esa urbe a un plano diferente, de convertir a una ciudad en una unidad y llevarla día tras día por toda la geografía del país. Seattle llegó a la NBA en 1968 como podría haberlo hecho a la ABA, y lo hizo de una manera tan rápida y llamativa que acabó conquistando los corazones de los aficionados de la competición. Los Sonics y Seattle, una unión separada por un juez, el juez David Stern, quien harto de la decisión soberana de un pueblo, castigó a la ciudad con su destierro de la NBA. Se llevó el equipo a un lugar en medio de la nada y lo peor, le despojó completamente de su historia y su pasado. Javi, la huella de los Sonics sigue muy presente, y lo hablábamos antes de grabar ayer, sigue muy presente 20 años después prácticamente de que les moviesen de la ciudad. Y sin duda es una de las historias de este siglo en la NBA. Sí, ya que luego vamos a alabarlo mucho por razones que expondremos a continuación, me gustaría comenzar esta locución hablando de que los Sonics, en cierta parte, porque por ejemplo, esta misma semana hemos escuchado a Zach Lowe hablando en plan de cómo es increíble que 20 años después de su desaparición siga habiendo cierto legado. Yo tengo un punto aquí, sin embargo, que creo que son un poco como el chocolate jungli de la NBA. Que de repente se hizo una promoción de vuelve el chocolate jungli, que nadie se acordaba de, y de repente dice, ¡guau! Yo era súper fan, chocolate jungli. Y ya está. Y creo que con los Seattle Supersonics, sin llegar a. Pero está rico, sigue estando igual de Bueno, rico, sin aceite de palma y todas De esas la misma cosas. manera que los Seattle Supersonics, que era una franquicia que está bien y ya está. Ya no. Y claro, yo creo que tiene ese punto hipster de. Que tú dices, por ejemplo, en cualquier contexto de conversación en baloncesto, los Seattle Supersonics, y siempre que es algo positivo, o como os echan de menos, va a ser bien recibido. Con lo cual tiene este punto. Los Seattle Supersonics, Javier, ¿Qué? son The Stone Roses del Sí, baloncesto. también. O incluso, no porque aquí ya estamos hablando de algo excelente, pero por ejemplo, cuando la gente se pone a hablar de Warriors, hombre, de Warriors cerró porque tiene unos, vamos, aparte porque está el ciclo completo, de media tiene 800.000 espectadores. Que luego vale que luego se volvió a lanzar con el DVD y lo que tú quieras. Pero Seattle Supersonics yo creo que tiene este punto hipster de que como ya no está, queda muy bien hablar de, wow, ojalá vuelva a Seattle. O sea, y obviamente que en contraposición a quién quieres que vuelva, que quieres que llegue a la NBA, Las Vegas, Nuevo México o Seattle, pues Seattle tiene este punto en plan de historia, arraigo, bonito. A ver, sí que es cierto, y esto se ha repetido en muchísimas ocasiones cada vez que se habla del tema de la expansión, y lo hemos tratado aquí también, que Seattle es la ciudad más grande de Estados Unidos, o uno de los mercados más grandes de Estados Unidos que todavía no tiene una franquicia NBA. Porque tenemos lugares como Kentucky, que por ejemplo no tiene, tenemos espacios como San Luis, Missouri, o sitios, bueno, evidentemente Las Vegas y tal, pero que no tienen tanto arraigo a nivel de baloncesto. El estado de Washington y Seattle en particular sí que tienen esa tradición de baloncesto. Y creo que el hecho de que llevemos tanto tiempo sin que Seattle haya podido tener una recompensa, una compensación, mejor dicho, tras la decisión prácticamente de David Stern de decir, oye, me vas quitando este equipo de aquí porque hay un consistorio que no me quiere hacer un pabellón y hay unos señores en medio del desierto que me van a poner el oro y el moro. Creo que ya ha pasado el suficiente tiempo, pero no se dice lo suficiente que esto fue consecuencia de una decisión de la NBA.
Sí, luego, ya estaremos luego en eso, pero sobre todo llama la atención porque hablamos en nuestro episodio de los presidentes, que ahí lo dejo para, o de los propietarios, que lo dejo libre para la escucha, para quien quiera hacer un repaso las semanas en las que nos saltamos la programación habitual, que justamente es curioso que en la época en la que parece que el propietario dominante ha sido, o sigue siendo incluso el chico tech, el chico de Silicon Valley, Ujú. Seattle es la definición de todo eso, ¿vale? No tiene la imagen de Silicon Valley por todo el fenómeno de las startups, pero todo Microsoft, todo el mundo del software implota ahí. O sea, y escúchame, Ujú. tienes, joder, tienes a Balmer en California, tienes al propio Allen en... Que de hecho Allen fue de los que se opuso, de los únicos dos que... De hecho, los dos que se opusieron, Ujú. si lo miras, los dos que se opusieron al traslado a Oklahoma fueron los dos que vienen del mundo tech de aquella, que eran Cuban y Allen. Y dices, Sí, justo sí. en toda esta época de expansión de los propietarios vinculados con el mundo tech, Seattle, que es la cuna de todo eso, es cuando pierde la franquicia. Tío, me parece algo paradigmático y curioso a la vez. No, y que además uno de los últimos dueños, lo tengo por aquí apuntado, que era Howard Schultz, era el CEO de Starbucks, que Starbucks también es de Seattle. O sea, se produce a finales de los 90, principios de los 2000, una emergencia de Seattle, también por el tema del grunge y demás, pero que contrasta un poco, digamos, a nivel mercado técnico con lo que sucede luego sobre la pista, que cayese de esa manera tan rápido como si no hubiera habido precedentes de franquicias que no tienen su pabellón o que tienen que irse fuera del límite territorial para encontrar un pabellón, pero siguen siendo los Seattle Supersonics, como los Detroit Pistons jugaron en Villapolla de los Cojones durante casi 50 años. Sí, no, y llama también. A ver, esto explica lo que decías tú. Fue básicamente una decisión de inquina personal de una persona contra una ciudad y ganó la persona, porque esa persona era David Stern. Porque luego hemos visto incluso en otras ventas, como es el caso de Atlanta, cuando se vende Atlanta, que de hecho se habló que a ver si le iban a comprar un grupo de empresarios que lo que iban de vuelta a Seattle. Una de las condiciones que puso la NBA para su venta es que los Hawks no se podían ir a ninguna otra ciudad. Y los Hawks no sé si Es un mercado históricamente es. importante en la No, zona en no, la que está. no, te iba a hablar de franquicia. Te iba a hablar de Sí. franquicia de los Hawks. En plan, de su relevancia histórica. Creo que si lo echas a paja, salen pegadas con la de los Seattle Supersonics. Pero claro, Atlanta es un mercado gigantesco. O sea, Atlanta es donde están, todas las televisiones de Estados Unidos y es el mayor Ujú. nodo de comunicación de la industria aeroespacial. Y es uno de los mercados, es una de las ciudades con mayor porcentaje de No, población no, y que luego afroamericana. aparte, simplemente tienes todas las televisiones y aparte, eso, el aeropuerto, perdón, el aeropuerto es el que hace de conector de todos los viajes nacionales e internacionales de Estados Unidos. Y dices, coño, aquí en el caso de Atlanta, estás básicamente anteponiendo el mercado porque nadie va a echar de menos a los Hawks. De hecho, siempre hablamos de la zona Hawk cuando un equipo está en completa irrelevancia. Y ahí en ese caso lo Ujú. proteges y en el caso de Seattle, que de nuevo, por mercado, por el núcleo de población que tienes, por la ventana de acceso que te da todo el estado de Washington y demás. Incluso que, joder, tienes buenos jugadores de baloncesto que han salido allí sin haber equipo allí. Porque toda esta, si no me equivoco, era la Ujú. generación de Isaiah Thomas, los que se llaman. Sí, Jamal Eso, Crawford y no me salía. Los Isaiah Tacoma Brothers, que no me Thomas. salía ahora el nombre. Sí. Y dices, ahí no lo proteges. ¿Por qué no lo proteges? Pues precisamente porque esto es lo que decías tú. Fue una decisión de inquina personal de un señor contra una ciudad que no le daba el juguete. Una de las cosas también por las que queríamos hacer este programa es también dedicarle un poquito de espacio a hablar de la historia de Seattle y de los Sonics, porque es también muy importante dentro del contexto de la NBA. Y creo que para hacer entender a la gente que no esté tan familiarizada con la historia de los Sonics y de Seattle, creo que hay que ir al inicio. Y hay que ir a un Sam Schulman, que fue el primer dueño de los Sonics, un empresario, como hemos hablado en muchas ocasiones, de la década de los 70, que era una especie de nuevos ricos que habían conseguido sus fortunas fuera de los pelotazos inmobiliarios, fuera de las industrias, que era lo que había marcado un poco la primera época de la historia de la NBA. Pero es toda una personalidad, Sam Schulman, que además del nombre, que ya nos remite a ese avión supersónico que se iba a crear, que al final, si no me equivoco, no se llegó a hacer, pero también es alguien que en esos primeros años toma decisiones muy arriesgadas. Estuvo a punto de llevarse el equipo a la ABA, ficha a Spencer Haywood, que era un jugador que no podía jugar porque no llegaba a la edad mínima, y eran equipos realmente muy molones. Mm. De hecho, hay varias en sus primeros años de vida, hasta yo diría la frontera del 83, tiene decisiones muy guays. La primera no es que amenace su equipo a llevarse la ABA, es que es de los que más
prisa mete la NBA por acabar de cerrar la fusión. Porque lo que dices, o se fusiona esto ya, o yo me voy de aquí. Lo que dices tú, traje input porque, coño, dentro de todas las cosas que tenía, otra cosa tenía es el espectáculo. Y luego ya, si no me equivoco, no sé si fue el... Bueno, luego en el deportivo tiene alguna decisión interesante, como por ejemplo confiar en Bill Russell de nuevo como entrenador, Y en Lenny Wilkens, que es que consigue llevar esas que finales. es algo que sale medianamente bien, aunque luego todo lo que hayamos escuchado de Bill Russell como entrenador no es lo más positivo del mundo. Gana ese año con Dennis Johnson, pero luego a mí hay una cosa que es lo que más me llama la atención de Seattle Supersonic, o lo que siempre relato, ¿no?, como ejemplo de franquicia adelantada. En el año 83, recuerdo, pongámoslo en contexto, hace 4 años están dando las finales de NBA en diferido porque nadie quiere verlos. Su propietario lanza el Supersonic Cable, que es Sí. Real Madrid Televisión, pero en el año 83, que era un canal de suscripción por cable que tú podías pagar por $1 de la época, $1.20, ver el partido de los Seattle Supersonic. Ya te digo, duró 2 años el invento. Obviamente es de estas veces que puedo decir que algo llegó demasiado pronto. Llegó demasiado pronto porque, de nuevo, la NBA venía de estar en la irrelevancia 4 años antes, y los servicios de suscripción por un canal de un equipo, como ahora podemos estar muy acostumbrados al League Pass, de nuevo, han pasado 30 años hasta que eso está estandarizado. Pero digo, siempre que se habla de la historia de franquicia, es lo primero que me viene a la cabeza y lo que más me llama la atención siempre. Es que en general los Sonics fueron una de las franquicias más... Siempre se dice esto con las franquicias novedosas, ¿vale? Pero los Sonics en concreto, entre los 60 y los 80, lo que decías tú, hasta la venta de Sam Surman por primera vez del equipo, es una de las franquicias más innovadoras. De hecho, en los Sonics ahora tiene una fama un poco más controvertida, pero Rick Welts empieza su carrera en los Sonics y de ahí pasa a la NBA precisamente porque hace un muy buen trabajo en las oficinas de los Sonics. Digo esto de Rick Welts porque como ahora están los maps, ya eso es política de tierra quemada. Pero sí que es muy curioso, lo primero, las apuestas que hacen a nivel deportivo. Desde Lenny Wilkens, que era un exjugador, a Bill Russell, que ya sabemos lo que era, pero que Bill Russell venía de Washington, si no me equivoco, aunque luego él se muda Sí. a California con su familia. No, él era del sur, me he confundido. A lo que voy. Que Bill Russell toma el equipo y lo lleva por primera vez a playoffs. Luego eso es un desastre. También ya sabemos cómo son los años 70, son muy cambiantes. Pero marca un poco la línea de lo que va a ser una franquicia que arriesga mucho, que toma decisiones deportivas con ciertos riesgos y que siempre encuentra la manera de salir victorioso, que es lo que dijimos, finales del 78, finales del 79, que a nadie le importan, pero bueno, es el único título que tienen los Thunder. Porque título lo tienen los Thunder, No, y por de ejemplo, hecho, por cierto. claro, tienen 3 finales de conferencia consecutivas, si no me equivoco. Luego encima también tiene alguna cosilla rara, porque justo ganas ese anillo, te tardas un par de años, luego te desprendes de Dennis Johnson un poco de aquella manera. Y de nuevo, pasas el bache de todo lo que son los años 80 con ellos, con un par de ventas, un par de amenazas de quítate de aquí y no te pongas. Pero claro, es que de repente llegan en los 90 de nuevo y pegamos. Es un estallido muy breve, es como un poco fosfórica esa explosión. Pero dices, ¿cuántos equipos hemos tenido, por ejemplo, con el ejemplo de Sacramento, que estás 20, 30 años en la completa irrelevancia? Porque, de nuevo, aunque habíamos comentado que el mercado es un mercado grande, es un mercado en expansión, era una franquicia sin nombre, por así decirlo. No son unos Knicks que ganan un anillo en los 70 que llaman estos Sí. los 70, pero siguen estando un escalón por debajo de lo que se considera cualquier franquicia mediática. Sí, O 2 o 3. estaban 2 o 3 por debajo, pero digamos que en su región geográfica de Estados Unidos sí que eran bastante relevantes precisamente porque no hay nada alrededor. Está Portland, estaba Seattle y ya está. Pueblos de Twin Peaks, campo si te vas por Arkansas y por Montana, pero no hay mucho más. Pero sí que, ahora que decías el tema de los playoffs y de la irrelevancia, es que el periodo más dramático, entre comillas, de los Sonics viene en la época final, viene en la época en la que pues sale o pide salir ya anteriormente Ray Allen, la salida de Rashard Lewis, los Desmond Mason, todo este tipo de jugadores, que es un poco ese periodo entre 2005 y 2008, que es cuando termina la historia de los Sonics, en la que el equipo no termina de entrar en playoffs, pero anteriormente, pues sí, los inicios de la franquicia. Decías antes el caso de la explosión de los años 90, pero es que en los 80 tienes a Xavier McDaniel, el jugador de los Celtics,
tienes a Luke Sigma, que, bueno, es el padre del Sigma de que ha jugado tanto tiempo aquí en Europa y en España. Y luego nombres que a mí me gustaban muchísimo, como son Dale Ellis, Tom Chambers y Gerald Henderson. Que luego serán importantes en otros lugares, pero forjan su estilo y sus primeros años en estos Sonics. Yo creo que es un poco franquicia maldita, incluso por el punto desde el punto de vista de cuándo están fuertes. Porque tienes justo su anillo, es cuando menos importa la NBA en la historia de la liga. El otro chispazo que tiene en los 90, vale, un chispazo muy bueno, pero te lo va a pagar Michael Jordan corriendo y ni siquiera va a ser en unas posibles finales. Y luego, justo cuando te llegas a los 2000, tu jugador de culto es Ray Allen, que sí, pero no tiene el cartel de los Vince Carter, de los McGrady y esta gente. Y cuando por fin te cae el premio gordo, que es el Kevin Durant, y va a ser la explosión de redes sociales, el de LeBron tal cual, te quita la franquicia. Así que ya te digo, desde el punto siempre he tenido ese puntito de malditos de voy a llamar la atención cuando nadie me está escuchando y cuando todo el mundo está mirando hacia mí, voy o a desaparecer o está en la más absoluta irrelevancia, que es un poco lo contrario que le pasa quizás como a otros equipos como los Utah Jazz, por ejemplo, que paso tiene mejor puntería de cuándo brillar. Pero sí, luego si nos ponemos a... Es que de nuevo, no sé hasta qué punto es el huevo esto o la gallina. Porque luego te pones a mirar y dices, de todos estos jugadores de culto, como que todos tienen alguna relación con Seattle. Y dices, Sí. no está LeBron, ¿quién es el príncipe? Kevin Durant. O sea, es la época de... ¿Cuál es el último así jugador exterior, pese a que es lo que domine, que consigue un defensor del año? ¡Pum! En Seattle. Es decir, tienes esa cosilla que dices... Sí. Y también una de las razones por las que, cómo hemos organizado un poco el episodio, es tratar de explicar cómo, iba a decir Denver, cómo Seattle se hunde, cómo terminan acabando en este punto. En los años 80 se construye, bueno, se termina de remodelar el Kia Arena, que es el gran estadio, bueno, el estadio, si no me equivoco, es el mismo sitio donde siguen jugando las Storm de la WNBA. Pero bueno, a partir de los años 80, lo que decíamos, cambia la propiedad de Schulman a Barry Arkerly, que este ya empieza a explorar en el 83 opciones de nuevos estadios. Y ahí, en esa época de los años 80, empiezan ya los rumores de nos vamos a llevar el equipo a otro lado. Se hablaba de San Diego, se hablaba de otros mercados como era Toronto. En los años 80 ya se hablaba de que Toronto podía ser la localización de los Seattle Supersonics. Lo que pasa es que, claro, como dices, el equipo renace a nivel deportivo alrededor de Sean Kemp y de Gary Payton, la cosa cambia, pero es que en el año 95, que recuerdo de cuando escribí el libro, el Kia Arena, lo llamo Kia Arena porque no sé ahora mismo cómo se llama, el Kia Arena era uno de los estadios más atrasados de toda la NBA. O sea, no había... incluso existiendo el Boston Garden. Era uno de los más atrasados, avejentados y en peores condiciones de toda la NBA, pese a ser lo primero que dices. Seattle, una de las ciudades con más capital porque es un puerto, y lo segundo, una de las más grandes a nivel de mercado. No, de mercado e incluso de... Porque claro, a ver, las ciudades viven de los impuestos. Eso que no se olvida nadie cuando tienes... De nuevo, nadie va a ser Delaware, porque por ejemplo Delaware tiene 30.000 millones de empresas, pero no pagan impuestos en día. Pero Seattle, de nuevo, para que entienda la gente el impacto cultural o económico de Seattle en esa época, en los 90, e incluso comedias románticas que se habitúan en Seattle. De hecho, la película que aquí en España se llama... La de Tienes un email, no, la anterior de Tom Hanks, tiene rayas. No me acuerdo, se llama, vamos, Sleepless in Seattle. Es decir, hay una corriente durante todos los años 90. No lo he visto. Si la has visto, seguro, es que no recuerdo cómo se llama ahora. No lo he visto, yo no veo comedias románticas. Anatomía de Grey está en Seattle, eso sí que es cierto. Exacto. A ver, te voy a decir, lo estoy hasta buscando en directo porque ya no sale el nombre en español. ¿Cómo se llama? Sleepless in Seattle. ¿Es la de la terminal? ¿Qué coño va a ser? Te hablo de los 90, Sleepless in Seattle. Yo qué sé. Bueno, da igual. La gente sabrá cuál me refiero. Te digo que los 90 es época de ebullición para la ciudad. Tienes Microsoft allí, tienes lo que dices tú, Starbucks, aunque llega 10 años más tarde. Está Nirvana. Está Nirvana. Tienes eso está un punto de vista. Y todo lo que, para que os den idea, todo lo que está yendo hacia abajo de Detroit. Si es todo lo que está yendo hacia abajo de Detroit, Está toda subiendo. la industria que se está yendo y toda la relevancia cultural que está perdiendo, la está ganando Seattle. Y sin embargo, la ciudad, el consistorio, lo que tú quieras, desde mi punto de vista, y aquí lo siento por David Stern, con razón, dice, yo no voy a subvencionar con dinero público una institución privada. Si quieres una franquicia, un pabellón, te lo construyes, tronco, que es lo normal. Que es lo normal. Yo estoy muy Claro, a lo favor. normal es que cuando te llega
Ranadive de los Sacramento Kings y dice, ¿qué hace el pabellón? Pues tronco, estás forradísimo, ¿no? No te has comprado este invento por 4.000 millones o por 2.000 millones, pues dales el pabellón. Y es lo normal. ¿Qué es lo que hizo Balmer? Cogió y se compró Inglewood. Eso es. ¿Ya Y está? dijo, no, y lo hizo el Ranadive, lo han hecho incluso luego el de, vamos, ahora incluso el de Boston, ha dicho que tiene intención de un estadio, pero bueno, veremos en qué acaba eso. Sí. ¿Por qué te digo esto? Porque luego, de nuevo, incluso cuando se produce la venta, que antes de analizarlo ahora, una de las condiciones que hay es el problema de que tenían contrato en vigor todavía con el pabellón. Y en la NBA se ofrece, o la piden, o lo que sea, la cuestión es que acaba Ujú. ejecutando de árbitro. Y dice, bueno, pues mira, como cuando firmas una hipoteca, que hay unos gastos previstos, y coge y los deja. Me dice, bueno, estos 50 kilos aquí se meten dentro del precio de la compra. Y tú ayudas. Sin embargo, cuando comentamos antes el caso de Atlanta, que pasa unos años después, dice, no, la NBA dice, no, ¿cómo vais a abandonar a Atlanta? Es que tienes el contrato en vigor con el pabellón. Pero ¿cómo vais a hacer esto, taraos? Si es una manera, una hipocresía, unas dos caras que tiene la NBA que cuando le interesa que una franquicia se vaya, por lo que sea, como puede ser el caso de Vancouver, como puede ser el caso de Seattle, que encima se producen todo en cosa de 10 años, todos son facilidades y que quítame aquí estos diretes. Pero cuando no quieren que algo se vaya, como es el caso de Atlanta, no tienen ningún tipo de problema en comprar el discurso completamente contrario y hacer lo que les sea las narices. Y digo, es un tema que me molesta, la verdad, lo siento. Parafraseando a un amigo politólogo, la NBA puede hacer todo. Puede hacer lo que quiera. Y como la NBA puede hacer lo que quiera, puede decir, ahora no te muevo al equipo porque es muy importante ese mercado, y al día siguiente decir que este mercado no me importa absolutamente nada. Antes de entrar un poco en la venta, quería, para seguir como contextualizando un poco a la gente, de los intentos que hubo por los diferentes dueños de construir un estadio, porque es que esto no es que llegasen los años 2000 y dijesen, tenemos que hacer un estadio, y apareciesen los stand y dijeran, pues tengo aquí unos terrenos perdidos en medio de Oklahoma que me sobran. En el 89, el nuevo dueño, el Ackersdale este, compró junto a un fondo de inversión de lo que fuese, unos terrenos, ¿vale? Y trató de presionar al ayuntamiento de Seattle para que le sufragase con dinero público la construcción de ese nuevo estadio. Habían comprado unos terrenos cerca del lago Washington para hacer, pues eso, como digo, un estadio. Y al mismo tiempo dejar de pagarles el alquiler al Key Arena, que es del ayuntamiento. Es un estadio que se construyó en el año 60 y sigue en funcionamiento a día de hoy. Y claro, pese a que tratan de forzarle la mano al ayuntamiento para construir el estadio, que le paguen dinero por unos terrenos que ellos mismos han comprado para hacer un pabellón que van a disfrutar ellos en exclusividad, lo que acaban negociando es rebajas fiscales y que les mejoren las condiciones y la situación un poco del pabellón. O sea, es decir, a pesar de todo, lo único que consigue la franquicia es, y me parece muy bien, ojo, que no se gaste dinero público en una iniciativa privada y que si la quieres hacer, te la montes tú. Es que de hecho, si no, no tengo las cifras adelante porque lo miré el jueves cuando preparé el programa, pero creo que pedían como 250 millones, 300 para un nuevo pabellón, y luego cuando todo no se da y acaban vendiendo la franquicia, perdón, la venden por 400. Que dices, me estás diciendo que estás perdiendo el 65% del valor de la franquicia para que te hagan un pabellón para la misma. Es decir, ¿en qué cabeza cabe esto? Y de nuevo, si algún día vuelve los supersonics a Seattle, para mí será una victoria de las distintas administraciones que han pasado por ese consistorio. Porque al final, has sacado volviendo aquí, no he gastado 400 kilos en ponerte a ti la cara bonita, y por un lado, ha parado el poder de presión que tiene una gran corporación como la NBA, porque que no se olvide, la NBA es una corporación y la NBA tiene demasiados instrumentos para presionar una ciudad. Porque tú puedes presionar, uno, como decir, te voy a tener a toda esta gente entretenida. Dos, vas a vender esto como una victoria política, porque si tú ahora, por ejemplo, eres el alcalde que lo pone todo fácil, o el senador, o el congresista, o lo que sea, que cómo funciona ese sistema de mierda. Dice que traes de Es nuevo un a gran los sistema el sistema político estadounidense es muy bueno. Es mucho mejor Sí, que el bueno, español. de Lo que nuevo, pasa sí, es pero que la sociedad es es lo completamente de diferente, pero el sistema político claro. es perfecto. Que sí, que es lo de siempre. Estás dando un 21-4 a un mono. Vale, perfecto. Lo que tú me digas, es que siempre me lo dices. Y vas a conseguir eso. Pero es que, de nuevo, la NBA no puede tener tanto, ni la NBA ni ninguna corporación puede tener tanto poder. Es decir, No, vas a ser, y vas a además, ser prácticamente sí. el ganador de las siguientes elecciones si vienes aquí. Vas a tener que darme todo este subsidio público. Vas a tener encima que darme estas ventajas. Vas a tener encima, oye, ya, ¿sabes? Ya. Esto tiene que Mira, ser un poquitín regulado. En el 2001 vuelven a vender la franquicia a Schultz, el CEO de Starbucks y de otros tantos sitios, y a partir de ahí Howard Schultz lo que intenta es
eso, volver a forzar la mano al ayuntamiento para que les construyan un estadio. No lo consiguen. A partir del año 2006 lo que ocurre es que aparece algo muy importante como es los Oklahoma City Thunder o la ciudad de Oklahoma con Clay Bennett. ¿Por qué? Porque en el 2005 ocurre el huracán Katrina y ahí de repente dice la NBA, no podemos jugar en Nueva Orleans porque hay muchas cosas ahí y no hay suelo firme donde jugar. Iba a estar feo. Iba a estar feo. Y ahí aparece Clay Bennett. Clay Bennett era o había sido parte de los San Antonio Spurs y había ejercido como gobernador dentro de estas reuniones de dueños dentro de la NBA. Por tanto, tenía esos lazos directos con las oficinas centrales de la competición. Empieza a tejer puentes, empieza a atraer inversores y a atraer figuras. Él se consolida como el gran nombre de esto y lo que decíamos antes, en el año 2007, en el año 2007, compran los Seattle Supersonics, una empresa que se llama Professional Basketball Club Limited LLC, que no sé muy bien lo que significa LLC, sí. Pero bueno, que es vamos a trasladarte este equipo a otro lado y te lo estamos diciendo de manera clara. Pero antes, y ahora te doy paso, Javi, en el año 2006, en febrero de 2006, Schultz, antes de vender la franquicia, trató de forzar de nuevo la mano al consistorio en una reunión que llevó incluso a David Stern al ayuntamiento de Seattle para que les cediesen 220 millones, que es lo que decías tú antes, para que les construyesen el estadio. O sea, te llevas a David Stern, no lo consigues, y yo creo que dice David Stern, esto no tiene ningún tipo de futuro, vamos a llevarnos este equipo de aquí, porque, y lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, las franquicias NBA, la mayor parte de ellas o son dueñas de sus pabellones o lo tienen en prácticamente propiedad perpetua, porque tienen una concesión. Bueno, el LC es más o menos como SL en España, esas las siglas. Pero sí. Yo creo que esto se juntaron demasiadas cosas y fue un error de cálculo quizás el último, de David Stern. ¿Por qué digo esto? Él ve obviamente que a causa del huracán Katrina se da cuenta de dos cosas. Uno, el mercado de Nueva Orleans, perdón, he dicho una cosa en español y otra en inglés, está temblando. Pero claro, en ese momento no te puedes ir de manera continua porque... Bueno, temblando sí que estuvo, sí. No. Porque vas a quedar como el puto culo si te vas de allí después de una... Vas a quedar eso, básicamente como un alma, una unidad sin alma, que es básicamente lo que eres. Y dos, te das cuenta de que tienes el mercado de Oklahoma que es coño. Ha estado muy bien, es una región geográfica en la que antes no hemos pensado. Y no solo nos hemos dado cuenta que es un mercado interesante, sino que encima la ciudad le ha dado todo. Porque hay que recordar que Oklahoma no lo tiene por casualidad, fue ejemplar. Porque de la puta nada, sin ningún tipo de cosa previa y nada, hubo afición allí todos los días. Claro, no hay más que hacer en Oklahoma, eso también es cierto. No hay nada más que hacer. Había afición en todos los días, el ayuntamiento tenía un flamante y estupendo pabellón nuevo. Y joder, te caiga mejor o peor, ahí tiene los primeros 17 años de franquicia de los Oklahoma City Thunder, han sido ejemplares. No, nada que apelar. O sea, de hecho, yo siempre distingo la historia de los Sonics de la de los Thunder. 3 MVPs seguidos, sí. Bueno, uno ya viene aquí, es Kevin Durant, ya es drafteado en eso. Pero draftear 2 MVPs seguidos, luego, eso es ejemplar. Pero ¿dónde digo yo que está el error de David Stern? Yo creo que el error de David Stern fue pensar de cierta manera, vale, esta gente que está ahora en el estado o en la ciudad no son de nuestra cuerda. Como recuerden, esto era 2006-2007, estamos en época de gran expansión, es prácticamente imposible que a 5 años vista no haya una expansión de la NBA. Es decir, les quito la franquicia ahora. Burbuja económica, crecimiento, acabamos de firmar el contrato con ESPN y TNT. Con lo cual va a ser, les pego un escarmiento de 4 o 5 años y en 5 años voy a tener el mismo mercado con gente con más ganas de volver a los pabellones y encima un pabelloncito nuevo y flamante porque, oye, ahora van a venir a glosarme. Y encima me van a tener que pagar el dinero de nueva franquicia. El impuesto de entrada, de vais a llegar nuevos. Es decir, todo va a salir redondo porque encima ahí lo hicieron muy bien cuando la venta, que oye, la historia se queda allí. Porque, ¿sabes? Lo haces con idea de que eso va a volver ahí. Problema, en 2007 pasaron cositas. En 2007 pasaron cositas a nivel económico que igual hizo que toda esa expansión de la NBA se retrasase un poco. Luego hubo, pues lo ha comentado muy bien Adam Silver precisamente esta semana en el podcast del... No me sale el nombre, del McAfee, perdón. De Pat McAfee.
del Bank McAfee, que luego a partir de eso tienes la crisis económica en 2007, que esto no lo comenta Silver, pero ya os lo digo yo, pero dice, luego de repente tenemos que firmar un nuevo convenio con los jugadores. Se logra en 2011. Ahora de repente tenemos que tener un nuevo contrato televisivo, que lo han firmado el año pasado, que ya es por 11 años. Y ahora tienes ya, que va a tener la crisis de 2011, de 2007, perdón, tienes el convenio de los jugadores con el último lockdown de 2011, podemos firmar el último reciente hace 2 años, Sí. y tienes contrato televisivo. Es decir, la expansión que ellos pensaban que se podía producir sobre los 10, 11, 12, se va a producir en los 24, 25, 26, 27, cuando sea. Y ese castigo, en mi opinión, mi teoría conspiranoica del día de hoy, que iba a ser un castigo de 5 años, al final va a ser un castigo de 20 años a Oklahoma. A Oklahoma, Seattle. Es que hay que entender esto. Sí, a Seattle. Es que hay que insistir en esto. La salida de Seattle de la NBA es un castigo. O sea, es una decisión de David Stern de esta ciudad ha decidido soberanamente que no quiere pagar del dinero público un estadio nuevo. Me parece fantástico. Yo tengo el poder de decir me llevo esta franquicia a otro lado y vosotras os apañáis. Me parece una decisión bastante lógica por parte de la ciudad, porque además es que esto se votó en referéndum. O sea, no es que se vote un partido y el partido por sufragio indirecto, por sufragio directo y cesión de tal, decidan en consenso que no van a pagarlo, sino que además de las votaciones se hace un referéndum en la ciudad y a partir de ahí se decide que no, que efectivamente... Claro, no se la estaban Ujú. no se la estaban midiendo entre Stern y el alcalde de turno, no. Se consultó. Se consultó y evidentemente Mm. no, dijo la ciudad. No vamos a poner un duro, y me parece fantástico, de 200, 300 millones de dólares para construir un estadio que solamente va a beneficiar a una entidad privada, que son los Seattle Supersonics y la Seattle Storm, pero que no va a tener un retorno directo hacia la ciudad porque lo van a tener prácticamente en propiedad plena. Que es lo que, por ejemplo, en muchas ocasiones pasa con Oklahoma City Thunder, que lo tienen en propiedad perpetua prácticamente, tienen una concesión. Que sí, que luego siempre te venden lo típico en plan de todo lo que aporta una franquicia NBA a la ciudad, que es cierto. No en cuanto a términos de turismo, que eso es tal, sino en cuanto a términos de las distintas asociaciones que tienen tanto la franquicia como los jugadores, las labores que hacen en la comunidad, todas estas cosas que nos venden. Pero bueno, quizás son acciones que con 250 millones de euros que te cuesta, o 400 que costó el pabellón de Oklahoma, podrías hacerlo tú de manera directa. Y yo, te comentaba eso porque creo que desde el punto de vista externo fue pensar, estás en el peor momento de la historia de hacerme un pulso, señorita Seattle. Porque esto se va a expandir en nada, te voy a castigar y vas a venir de rodillas. Luego, oye, como nadie conoce el futuro, ni siquiera el gran David Stern, salió del revés. Pero por esa misma razón de que fue un castigo, yo creo que desde el día siguiente de su desaparición ha habido gente que está dando por segura su vuelta. Cosa que no pasa con otras franquicias. Nadie ha vuelto hasta hace un par de años a hablar de Vancouver. ¿Por qué? Porque lo de Vancouver fue un proyecto desastre. Ya estaba completamente agotado. Estamos hablando de un desastre como que podía ser el de Charlotte, pero bueno, el de Charlotte se mantiene por otras cosas. Yo tampoco te entiendo muy bien por qué Charlotte sigue funcionando en la NBA. Por la cantidad de población afroamericana que hay en ese, Pero si en- no va en ese nadie, estado. que yo estaba Ya, ahí, que no va nadie. ya, pero el problema es que, claro, la cuestión es que ahí lo que va la gente va a ver la universidad. Y dices, bueno, Pero- aquí Que yo pensaban recuerdo que ir igual. en un... Escucha, Javi, yo recuerdo ir en un taxi con un taxista y me empezó a hablar de los Sonics y me preguntó si seguía jugando Ben Gordon. Estamos hablando del año 2019, ¿eh? Ben Gordon. Pero creo que te estoy diciendo, pero igual pensaban que con la imagen de Michael Jordan más todo el empuje podrían llevar todas las aficiones que hay de baloncesto universitario a la NBA. No han podido, pero bueno, patatas. Y yo te digo, y el de caso Seattle no era para nada un proyecto agotado, no era un desastre como el de Vancouver. Y Ujú. como yo creo que nacía todo esto desde el punto de vista del castigo, prácticamente a los 2 años les estaba hablando de cuándo iban a volver. ¿Tardaron Sí. cuánto tardó? Luego, ¿cuánto tardó la ciudad en hacer el pabellón nuevo? ¿4 años fueron? Los Sonics, dices, Correcto. Seattle. Seattle no tiene nuevo Sí. pabellón. Siguen en el mismo sitio. Sí, no. ¿Estamos seguros? Las Seattle Storm siguen jugando en el Key Arena, como se llame ahora. Siguen jugando en el Dome. Espérate. Ah, coño, fue en 2018 que se reconstruyó. Se Y lleva reconstruyó, operando claro, desde pero eso es 2022. la Romareda. O sea, Se reconstruyó, sí, sí, sí. no, claro. Sí, bueno, coño, pero que es un pabellón de verdad. Sí, pero sigue siendo un pabellón de Porque me 1960, acuerdo que- limitado. Bueno, sí, a ver. No es lo mismo, no es un Pero- pabellón, no es un pabellón de las condiciones NBA que estamos acostumbrados. Bueno, pero son 18.000 espectadores, por lo que estoy leyendo.
Es que me acuerdo. Claro, pero no solamente no Ya, es ya, solamente el pero aforo, que- es las Que instalaciones. yo me acuerdo cuando se hizo la remodelación esta, me acuerdo de ver los artículos de que sacaron en su día, pero decía Sí. que ya era un pabellón de verdad, que tenía asientos, tenía vestuarios, tenía Sí. tienda, tenía zonas, Mira, palcos. eh, antes que estábamos hablando del tema de la venta, como contraprestación por romper el vínculo con de los Sonics con la ciudad, es decir, en el intercambio entre Oklahoma y Seattle, la gerencia acordó una suma de $45 millones al ayuntamiento y otros 30 en caso de que se construyese un estadio en la ciudad, en Seattle, un estadio nuevo, y no se les otorgase una franquicia NBA. Es decir, si ahora de repente se construye un nuevo estadio en Seattle, se abre la veda para la expansión NBA y no hay finalmente una plaza para Seattle, la ciudad recibirá $30 millones. A ver, Que es minucias para una franquicia como son los Oklahoma City Thunder, que han estado pagando de dinero muerto a 10 millones de personas, pero yo es dinero por gratis. cerrar el tema del pabellón y darle un poco del beneficio de la duda a David Stern, que me parece que ha estado un poco en su contra. Esto es en 2007, ¿vale? El pabellón estaba en 2007, está viejo. Ya en el año 86 se tuvo que suspender Es lo que te un decía. partido por goteras. Pero lo que es peor, A ver, eso es muy común, en eso el es muy común. 72, Spencer Haywood 12 años después de su Spencer construcción. Haywood denunció al pabellón y a la ciudad porque se lesionó al pisar un charco que había en la pista. Es decir, igual, con todo esto que decimos, David Stern se puso un poquitillo a medirse eso, pero igual algo de razón tenía. Igual eso no estaba para que se jugase nada allí. No, yo creo que ambos tenían razón, es decir, ciudad y ayuntamiento tenían razón, son posturas irreconciliables. Ahora bien, lo que dices, fue un fantástico. Quedáis castigados en la esquinita a pensar un rato. Y por ir encadenándolo un poquito hacia el cierre, recuerda que creo que fue en el año 2013 o 2015 cuando llegó Vivek a los Kings, que fue muy real la situación de poder trasladar a los Sacramento Kings a los Seattle Supersonics, que no me parece una decisión lógica. O sea, si hay que trasladar a un equipo, hay que trasladar a los Wizards o hay que trasladar a los Hornets que estábamos hablando antes. Pero no te cargues a los Sacramento Kings porque ya tienes ahí una franquicia en un lugar importante como es California. Pero en medio de la nada, que es Charlotte, pues yo creo que no pasaría nada. Y sobre todo por el tema de que ya hablamos en el podcast de la sostenibilidad de todo lo que ha hecho bien y toda la cantidad de pasta que han metido los Sacramento Kings. Sacramento, de nuevo, hemos visto el pabellón, es franquicia ejemplar en muchas cosas, menos en todo lo que tiene que ver con la dirección deportiva. No tiene ningún tipo de sentido que te quite esa franquicia. De nuevo, para mí ni siquiera Charlotte, porque entiendo que es una ciudad de verdad, Charlotte. O sea, Charlotte es una ciudad que existe. Washington no. O sea, Washington es Washington es un conjunto de 25, es como Brasilia, son 25 ministerios y servicios alrededor. No hay ningún tipo de absolutamente nada allí. No puede haber afición porque encima lo que tienes es la población, lo que es nativa de Washington, es básicamente un gueto. Son todos de Baltimore. Es un gueto, y de Maryland, es un gueto creado en torno a la ciudad. Es decir, quítalo. O sea, Kevin Durant está allí. Kevin Durant cuando se la agencia libre dijeron, oye, estaría guapo igual. Se va a ir a Washington, yo recuerdo 2013 y demás, se va a ir a Washington. Y dijo Kevin Durant, no tengo absolutamente nada que hacer allí. No se me ha perdido nada en esa franquicia. Kevin Durant, que sin embargo ha dicho que estaría como loco, porque en caso de que vuelvan a Seattle, que oye, que se lo pensaría 2 y 3 veces el hecho de él volver allí. Y a Washington no quería. No tiene suficiente pista con esto NBA. O sea, si el jugador de Washington no quiere ir a Washington a jugar, pero iría al sitio en el que estuvo 6 meses, igual te lo están diciendo, claro. Señora NBA, por favor, escucha. Sí. Mira, lo que quería decir antes era el tema de que en el año 2013 fue cuando se vendió por última vez los Kings a Vivek, que apareció ese grupo liderado por el CEO de Microsoft, que era Ballmer, con otro de Nordstrom y no sé cuántas gentes más de muchísimo dinero, que compraron el equipo y que, evidentemente, siendo de Seattle, lo lógico era moverlos ahí. Lo que pasa es que en este caso, la ciudad de Sacramento sí que hizo un movimiento muy en firme por decir, oye, queremos quedarnos con la franquicia aquí a pesar de que fuese en ese momento un auténtico desastre. Que ha acabado saliendo muy bien porque el Golden One Arena pues es uno de los pabellones con más aforo, independientemente de lo que acabe ocurriendo con los Kings este año, pero sí que ha habido varios intentos a lo largo de estos últimos casi 20 años de que los Seattle Supersonics, de que los Sonics
vuelvan a tener un equipo en Seattle. Y sin embargo, porque los Kings tienen que estar en Sacramento. Encima es una franquicia que 20 años hacer playoff y tienen siempre buenas entradas en el pabellón. Supongo que en Sacramento no tienen mucho más que hacer y lo que decimos siempre. Para mí lo que no tiene ningún tipo de sentido, o lo que no entiendo, cómo no se produjo la vuelta a Seattle ahí, fue cuando se venden los Clippers. Tienes una franquicia que no le importa a nadie, porque anda que no han intentado durante años hacer algo en Los Ángeles, pero es la puta ciudad, es el estado. No es la ciudad, es el estado de los Lakers. El propietario, Que compartían pabellón hasta este claro, año el prácticamente. propietario es el puto Balmer, que lo tienes claro y en botella. Pero es que encima, aparte que no tienes afición, no tienes arraigo, se está vendiendo la franquicia porque el propietario es Corea. Es decir, no tienes... Y Sí. estabas en un punto en el que estabas compartiendo pabellón con los Lakers. El cómo no fuese el año en el que se vuelve, el que dice Balmer, mira, encima como el Mesías, quito este cáncer que tiene la NBA en Los Ángeles, al lado de los Lakers, y me lo llevo a donde todo el mundo quiere que haya baloncesto, yo te lo juro, es una ocasión desaprovechada que no entiendo. Sí. Porque encima es que no hubo ni medio rumor. Porque tío, cuando Sacramento hubo más jaleo con el tema, pero cuando los Ujú. Clippers no sé qué pasaría que ni siquiera se llegó a valorar. Bueno, de hecho, lo único que surgió en su momento fue el hecho de que le dijo medio en broma, medio en serio Balmer a Doc Rivers que si no conseguían a Kawhi Leonard, que movían el equipo a Seattle, pero como un chiste, que hay gente que se lo tomó de manera literal. A mí me llama la atención por eso, porque además Balmer hubiera ganado el mismo dinero estando en Los Ángeles que estando en Seattle. Y en veces más. Claro. Le habría conseguido seguramente muchos mejores acuerdos a nivel de rebajas fiscales y 10 millones de cosas más que en una California, que creo que es uno de los espacios, junto con el estado de Nueva York, más restrictivos a nivel de impuestos. O sea, que no tiene tanto a ganar. Sí, ganas por muchas otras cosas, pero pierdes por otras. No, de hecho, esto ya se hablará más adelante, pero se está migrando medio Hollywood a Texas en cuanto a niveles de producción y estudios, porque es asfixiante para ellos la tasa impositiva de California. Yo digo, y es una cosa que no llego a entender. Y fue que el único punto en el que dije, pues igual no volvemos a ver baloncesto nunca más en Seattle. Cuando digo, sí, ni siquiera se hablará cuando los Clippers, pero claro, ya en la época en la que se venden los Clippers, ya la NBA de nuevo, como con esta cosita de la iglesia, que se llama mirada larga y pasito corto, yo creo que tuvo el punto de, oye, igual construimos un nuevo mercado en Los Ángeles, que es algo que íbamos intentando, pero bueno, ahora hay dinero y tal cual, y como ahora ya sí que sí se va a producir la expansión. Ahora esta vez sí. Lo iban dilatando, el Sí. no. Ahora viene la Es expansión. como, es ahora como viene cuando, ya es como Nevada. como cuando dejas el tabaco. Sí, ahora sí que sí. Pues que en el caso de Desvase, ahora sí que se va a expandir esto. Es la única explicación que encuentro. Porque si no, la ocasión de los Clippers no ha habido mejor. Nunca jamás que esa. Yo te iba a preguntar, Javi, para cerrar ya el programa. 1. Si crees que los Sonics van a volver a Seattle. Y 2. ¿Cuándo crees que va a ocurrir? Creo que sí. Y Claro, porque íbamos diciendo. Vale, ¿crees que sí? Claro, porque vamos diciendo, no, ya expandiremos. creo Ya que expandiremos. sí, pero por otro lado, el cuándo, creo que nunca. Porque, porque yo me hace muchas gracias, es que soy muy fan de esto del tema maldiciones, igual que con los sacramentos, siempre pasa algo para que no entren en playoffs. Pues sería tremendamente gracioso que les pongan un castigo, lleguemos en plena crisis económica, y ahora que parezca que sí, que va a haber expansión porque ya tenemos todo firmado, de repente llegue la recesión que toca cada 20 años en el capitalismo, y va a ser así con el caso de los Seattle Supersonics, que siempre que parece que sí, gran crisis económica. Así que creo que van a volver, pero creo que nunca lo van a hacer. Yo creo que nunca van a volver. ¿En serio? Yo creo que nunca van a volver. Porque yo creo que la NBA no va a expandirse. Primero por lo que estás diciendo, que hay una potencial recesión económica en el futuro, que sí, que les vendría muy bien una expansión, pero claro, no sé hasta qué punto la NBA va a poder mantener este nivel de gasto durante mucho tiempo. No sé hasta cuándo se puede estirar el chicle. Y segundo, ¿realmente es positiva una expansión desde la perspectiva de la NBA? De la NBA, no de los dueños, de la NBA. Para mí no. Encima Yo creo que una expansión no es positiva. encima, justo contra lo que parece que el nuevo convenio colectivo está, entre comillas, diluyendo el talento. Donde ahora tienes Sí. muchos más equipos de 7,5 y ya no tienes apenas ninguno de nuevo de 10. Una expansión de 2 equipos más solo haría que agravar esto. Igual tienes muchísimos equipos de 6,5 y ninguno de 8. Por simplificarlo mucho.
No creo que se produzca esta expansión de la liga porque yo estoy parcialmente convencido de que nos viene una recesión de caballo en 2 años. Llevamos que avisando sí, 2 años de esto. lo que sí creo que va a ocurrir es que se tiene que recolocar algún mercado. O sea, si hay franquicias que no tienen ningún tipo de razón de ser, empezando por precisamente esas dos que hemos dicho. Charlotte Hornets y Washington Wizards es que no tienen razón de ser. Y bueno, Ujú. obviamente no vas a mover a los Clippers y a los Y Nets y los Pelicans en realidad. Sí, Esos tres son los principales candidatos a una relocalización. encima a los Pelicans ya les has dado el hecho de no nos vamos a mover ahora porque quedaría fatal que os dejemos también sin esto, pero bueno, ya han pasado 20 años. Y esa franquicia sigue igual. Y no hablamos de que igual que los Wizards y demás han hecho cosas bien, han hecho cosas mal, New Orleans está maldita. Es que has tenido a Sion Williamson, a Anthony Davis, a Chris Paul y no hay manera de hacer eso de que agarre. Que Ahí no hay, no que agarra no el hay. baloncesto allí, que no agarra. Que yo he visto True Detective, que eso no agarra. No agarra, ¿no? Bueno, Javi, una semana más, episodio 53, ¿puede ser? No estoy seguro, 52 o 53, da igual, luego lo pondré bien en la descripción. Una semanita más. La próxima semana... Es que nos quedan realmente muy poquitos episodios para terminar la temporada. No sé si son 7 u 8. El último ya sabemos cuál es. Pero me alegra un poco la mañana de decirte. Sí, mira, oye, me alegro. Vale. Se escuchó. Y hoy sí, Se escucha se ha mucho escuchado a las bien, sí. sobrinas de fondo. No se te ha escuchado Mira nada. qué bien. El Javier On Tour esta vez no ha tenido ningún tipo de condicionantes ni cosas negativas. Vale, estupendo. Pues mira, si te alegra un poco la mañana, yo que me alegro. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo.